Jesús y yo estamos hoy aquí para intentar aportar desde el punto de vista de la humildad, que como he dicho vamos a afrontar esta comunicación y lo vamos a ir haciendo, primero voy a hacer yo una introducción, después Jesús intervendrá y después terminaré yo, para hacerlo también más dinámico. Y queríamos comenzar con algo que tiene que ver, siempre nos gusta a Jesús y a mí cuando participamos en una ponencia los dos, recordar a alguien, ¿no? Recordar a alguien que nos ha precedido. Lo hicimos con Oleg Grabar en su momento cuando explicábamos una primera aproximación a la Fuente de los Leones después de la restauración. Y hoy queremos hacerlo a Cesare Brandi. Muchos de ustedes lo conocerán. Cesare Brandi, padre de la moderna teoría de la restauración, bajo su dictados y sobre todo sus responsabilidades en el Instituto del Restauro de Roma. Se hizo la Carta del Restauro del 72, que constituyó un enorme avance en los criterios. Y hoy lo hemos querido traer aquí porque Cesare Brandi, al que ahora después me referiré también en otras de sus valoraciones, hablaba de que todo proceso de conservación, referido al patrimonio, debía venir precedido de un proceso de conocimiento. Él hablaba también de reconocimiento, ¿no? La palabra, no solo el conocimiento, sino el reconocimiento. Y se refería a que las obras de arte, en la medida en que son patrimonio, tenían dos instancias, la instancia estética y la instancia histórica. Ambas instancias, por tanto, son elementos caracterizadores del patrimonio, cualquier tipo de patrimonio, y ambas han tenido registros que han dejado en evidencia esas dos instancias. Para poder intervenir, conservar el patrimonio, deben de estar muy presentes esas dos instancias, no solo la estética, sino también la histórica. Y nosotros añadimos, además de Cesare Brandi, es una idea que compartimos, y es que los procesos de conservación del patrimonio no solo deben de estar precedidos de esos procesos de reconocimiento o de conocimiento, de investigación, sino que el propio proceso en sí genera un conocimiento, genera registros que deben de ser organizados desde el primer momento en que el que se interviene y luego convenientemente ordenados y depositados en aquellos lugares donde las instituciones tienen esa función, como es el caso de la Alhambra que veremos hoy aquí. Por lo tanto, transferencia de conocimiento, tanto en la investigación previa, en la investigación que se realiza en el día a día y, en última instancia, algo que tiene que ver con la consideración social del patrimonio, porque si el patrimonio es algo, es un constructo cultural y, por lo tanto, un hecho social que no solamente debe garantizarse la puesta a disposición del público, sino también el informar, el comunicar los valores de los que es inherente estos bienes culturales. Por lo tanto, el registro de la comunicación al que antes me refería. Y dicho esto, vamos a entrar ya de lleno en la Alhambra. A la Alhambra se puede aproximarse desde esas múltiples disciplinas que Esther Cruces decía aquí, ¿no? Nosotros vamos a hacerlo desde nuestra condición de historiadores, aunque bueno, también manejaremos algunos ámbitos, algunas disciplinas de la historia, como es la propia arqueología, el registro material y la propia reflexión desde la gestión del patrimonio. En esa cualidad estética que la Alhambra arrastra prácticamente desde la crítica romántica, existen testimonios muy anteriores. Yo diría que desde el momento en el que la Alhambra pasa de ser una ciudad palatina, nazarí, sede de un Estado, a ser una residencia periférica de la corona española, o castellana en principio. Como digo, desde el primer momento se tiene constancia, según las últimas investigaciones, que casi al cuarto día de tomar posesión los reyes católicos de esta ciudadela, existen ya instrucciones para conservar, para mantener muchos de los elementos que se encontraron los reyes católicos en un estado, pues a veces dicen los documentos, deteriorado. En tiempos de guerra es difícil tener prioridades para la estética y la conservación, era lógico. Pero nos llama la atención las observaciones que hace Fernando el Católico cuando, al referirse a la Alhambra,
y la compara con otra de las residencias en las que ellos tuvieron la posibilidad de vivir, como era el Alcázar de Sevilla, y está recogida, porque Granada es la más señalada y principal cosa del mundo, decía el rey católico, así en grandeza como fuerza y en riqueza de aposentamiento, que lo de Sevilla no es sino casa pajiza para con el Alhambra. Es decir, establece una comparativa con los reales alcázares en esa instancia estética, considerando pajiza, de poco relieve, ¿no? Poco brillante, respecto a la Alhambra como un lugar más excelso. Pero además de esa condición estética, hay también una real cédula emitida por la reina Juana, aunque para algunos historiadores inspirada por el propio rey católico, firmada en Segovia el 13 de septiembre de 1515, donde a través de una orden expresa para conservar la Alhambra se dice que se hace para que quede perpetua memoria. Es decir, la valoración como memento, como lo que hoy llamamos monumento, está explícita, como digo, desde las primeras decisiones en las que el conjunto monumental no era conjunto monumental, era una casa real periférica, como digo, de la corona española, pero también sede de importantes instituciones, como veremos. Y además la califica en esa real cédula como suntuoso y excelente edificio. Además de estas apelaciones, también conviene recordar, para quien no lo recuerde o no lo sepa, que la conservación de la Alhambra venía establecida a partir de la creación de unos impuestos que gravaban a la población morisca y que hábilmente los reyes católicos establecieron para, de algún modo, seguir manteniendo ese vínculo, ese elemento identitario de una sociedad, de una cultura, que además no costaría dinero a la corona porque lo gravaban con ese impuesto y que a su vez estaba destinado a las obras que se promovían en la Casa Real. Después, pasados los años, cuando empezó a comenzarse a construir este palacio donde estamos, ese impuesto se ensanchó, es decir, se amplió, y por lo tanto, cuando ese impuesto por la expulsión de los moriscos deja de recaudarse, también cesaron las obras de construcción en este palacio que quedó inacabado. Son datos que nos lo proporcionan los archivos. Y en esta valoración patrimonial, que de un modo muy sucinto, y pido disculpas por ello, estamos realizando aquí, el hecho patrimonial tiene siempre un origen. La Alhambra lo tuvo, y aunque algunos pueden hablar de restos arqueológicos del siglo IX, incluso del XI, que necesitan ser estudiados con mayor ahínco, la realidad es que como ciudad-palacio, como sede de ese Estado, tiene lugar en el siglo XIII. Esta fecha, vuelvo a apoyarme en la labor documental, hay un manuscrito que se conoce como el manuscrito Madrid-Copenhague, donde hablan de las trazas llevadas a cabo, el señalamiento del territorio por parte del primer rey nazarí, el rey Alamar, que además de trazar el perímetro de la ciudadela, también se dice en ese manuscrito que trajo el agua. Luego, el hecho fundacional de la Alhambra tiene que ver con algo tan importante para la cultura islámica como es el suministro de agua, pero también con la realidad histórica y política de un nuevo tiempo dentro de ese tránsito hacia la edad moderna, que es esa edad media islámica, ese reino ya en las postrimerías de lo que había sido un tiempo más esplendoroso comenzado en España con el califato. En este caso, la sede de la Alhambra no es solo una sede palatina, sino que es la sede de un Estado, por lo tanto es una ciudad con unas trazas urbanas que han ido poco a poco incorporándose a su valoración, puesto que, como digo, la valoración en primera instancia fue estética. Pero esta imagen nos devuelve a un origen previo, a una situación de partida donde el reino cirí de Granada, lo que quedaba de él, de sus habitantes después de invasiones de almohades y almorávides y de administraciones por parte de esos otros dos tiempos, tienen que ver en esas terceras taifas, llamadas así por la profesora Viguera, María Jesús Viguera, el rey
el primer rey de la dinastía, el rey Alamar, Muhammad I, oriundo de Arjona, se instala después de apoyar y defender a los habitantes de la ciudad, es aclamado rey, monarca, y se instala en la Alcazaba Kadima, junto a las murallas ciríes que están en primer término. Por tanto, una primera aproximación a la ciudadela de la Alhambra nos pone en esa referencia histórica de su origen, un origen para una nueva dinastía que necesitaba reconocerse en un territorio diferente, en un espacio en el que, por un lado, por su ubicación y, por otro lado, por la consideración del poder en ese tiempo, necesariamente tenía que tener esa distancia y esa altura. En el emplazamiento, por tanto, hoy de la propia Alhambra como un hecho cultural, como un patrimonio cultural, está presente la orografía. Y creo que esta imagen es muy explícita. Tenemos la famosa estribación de la Sierra de la Sabica, donde, como una conurbación de toda Sierra Nevada, el Valle del Darro ciñe un gran zócalo en cuyo extremo más próximo a lo urbano y en su confluencia con el río Genil, que ahora veremos, está esa colina, una colina donde, como a modo de diadema, que decían también los poetas, corona de rubíes la ciudad. Digo también porque la Alhambra tiene esa instancia poética y de poesía, ¿no? de estética, ¿no? de valoración estética. Un hecho, el del territorio, que sin duda le marca y le da una significación integradora, que sin duda pues, está muy relacionada con el agua, con el río Darro, del que toma las aguas, y del río Genil, donde también había propiedades que suministraban a la despensa de la corona y que, como os decía antes, el manuscrito de Madrid-Copenhague hablaba de traer el agua, de construcción de una presa que todavía sigue existiendo, que probablemente en su sustrato siga manteniendo los tapiales nazaríes, y la arteria que crearon, la acequia real, una acequia que permitió poder llevar el agua hacia cotas diferentes, cotas más altas, y que poco a poco se hizo también más sofisticada, creando un sistema hidráulico muy interesante y que constituye un eje vertebrador de la investigación arqueológica de la Alhambra. Desde el hecho urbano, que sin duda lo es, la Alhambra forma parte de la ciudad de Granada. Cuando se hizo en el año 91 el expediente de declaración de bien de interés cultural de la ciudad histórica de Granada, que a su vez había sido declarada en el año 29, en esa actualización administrativa, que también se conserva en nuestro archivo y en el archivo de la Consejería de Cultura, Granada se divide en 4 áreas homogéneas que son analizadas por sus características urbanas y tipológicas. Bueno, en este proceso de conocimiento que supone la conservación contemporánea del conjunto monumental de la Alhambra, vamos brevemente a reflexionar un poco sobre algunos conceptos teóricos que giran en torno a todo lo que significa la Alhambra como testimonio, podemos decir, único de patrimonio mundial. Hay 3 palabras que definen bastante bien en torno a ese círculo o ese ámbito que rodea permanentemente toda la reflexión sobre un lugar patrimonial sobre el que yo quisiera hacer una breve explicación. Comprensión, explicación, interpretación. Son 3 conceptos que tenemos que tener muy claro los conservadores del patrimonio, independientemente de cuál sea nuestra formación. Archiveros, documentalistas, arquitectos, arqueólogos, historiadores, etcétera, ¿no? Cuando cualquier profesional del patrimonio se dedica a su trabajo diariamente, vive inmerso en un eje, en un círculo que a veces lo consideramos un círculo vicioso, en el cual hay como 2 fuerzas tremendas que tenemos que armonizar. La conservación, que es el objetivo básico, fundamental de cualquier persona comprometida con el patrimonio, y por supuesto la comprensión de ese patrimonio, ¿no? No se puede conservar si no se comprende. Recientemente, siguiendo un poco la frase de Cesare Brandi, que María del Mar antes ha citado, el profesor Antonio Malpica, en un curso, decía que sin arqueología no hay conocimiento y sin conocimiento no hay conservación. Son conceptos que tenemos que tener muy claros. He dicho lo de arqueología porque la parte principal de mi reflexión dentro de nuestra común comunicación
voy a centrarlo fundamentalmente en el tema de la materialidad de los objetos, es decir, en lo que el legado de la arqueología estudia del pasado. Ese círculo vicioso, en cierto modo, gira en torno a ese patrimonio que aquí hemos representado con esas hojas de otoño, como en la época en la que estamos, porque el patrimonio es un elemento frágil, es un elemento que se altera con el tiempo, es un elemento incluso, aunque sea duro decirlo, a veces tiene un objetivo efímero. Antes lo decía el presidente de la sección de archivos, uno de los grandes problemas que tiene la documentación es que se pierde y esa documentación es también patrimonio, ¿no? En torno a ese elemento que se va perdiendo, hay como un círculo en el que estamos todos atrapados, archiveros, documentalistas, conservadores del patrimonio. Por un lado, tenemos una responsabilidad profesional, cardinal, yo me atrevería a decir, facultativa de hacer la mejor conservación de ese legado que nos ha llegado, sea documento, sea materia, sea edificio. Y por otro lado, tenemos una responsabilidad, un compromiso social con la época en la que vivimos, en mostrarlo, explicitarlo, explicarlo a las nuevas generaciones. Se decía antiguamente en los manuales de historia del arte, en los manuales de historia de conservación, que el patrimonio es como un testigo en una carrera que recibe un conservador y tiene que entregar a los futuros conservadores, decían, al menos en el mismo estado en que ha sido recibido, ¿no? Sabemos, por tanto, como dice la imagen de abajo de la izquierda, que la apertura social en la cual estamos comprometidos, es decir, la formación, la apertura de ese patrimonio a amplias capas de nuestra sociedad, evidentemente multiplica, y como hemos puesto ahí, incluso exponencialmente la agresión y el deterioro de ese patrimonio. Aunque el objetivo, evidentemente, es el conocimiento, como venimos diciendo desde el principio de la intervención, el conocimiento y el disfrute de nuestro pasado. Nos hemos permitido traer esta imagen aquí de un lingüista que solamente muchos de ustedes conozcan, Ferdinand de Saussure, un suizo, que estableció en la segunda mitad del siglo XX el concepto de el estructuralismo aplicado a la lingüística, ¿no? Ese estructuralismo, fundamentalmente filológico, trascendió muy pronto a la idea del patrimonio material, a la arqueología y a la historia del arte. Y hoy día, el elemento sincrónico, saben que se hablaba del elemento de la sincronía, la diferencia entre la sincronía y la diacronía. El patrimonio, ese punto rojo que tienen ahí en el centro, es el objeto de multitud de conceptos, de multitud de contextos que decimos, sobre todo en la arqueología, ¿no? El gusto, es decir, la moda imperante, la identidad, en dónde está, a qué concepto cultural se integra, pertenece, los niveles de creatividad, porque a veces hay mayores o menores niveles de creatividad. Y todo en un entorno de diseños de conceptos culturales. Y en ese eje, en ese punto, como digo, del estructuralismo, de Saussuriano, integramos la visión que tenemos de la Alhambra. Es fundamental para ello distinguir el patrimonio, aunque parezca una imagen un poco sencilla. La percepción del patrimonio para nosotros en Alhambra es como un banco, una banqueta que tienen ahí con 3 patas, ¿no? Las 3 patas pertenecen al mismo elemento, al elemento patrimonial, sea documento, sea el propio restos materiales, y tiene cada pata una significación especial: la investigación, la gestión y la difusión. Y es curioso porque en nuestra sociedad tan avanzada, nuestra sociedad tan moderna del siglo XXI, disponemos de diferentes instituciones centradas fundamentalmente, básicamente, en la primera pata, la investigación. Y casi exclusivamente tenemos ejemplos sobrados de instituciones, por ejemplo, una con gran nivel como es el CSIC. Tenemos aquí al director de la Escuela de Estudios Árabes, y cuyo objetivo básico, fundamental, es la investigación pura y dura. Toda la infraestructura de la instancia, de los presupuestos, etcétera, está dirigido a la investigación. En segundo lugar está la gestión. El patrimonio, sea los archivos, sea los documentos, sea la arqueología, sea la arquitectura, sean los recintos históricos, tienen que gestionarse, ¿no? Y esa gestión necesariamente, imprescindiblemente, debe conllevar la pata anterior, la investigación. Pero es que además tenemos una tercera pata, la difusión. La difusión es la explicación, es la formación, es la enseñanza, es la comunicación. A eso están dedicados fundamentalmente los periodistas, pero también los profesores, en los distintos niveles. Es decir, el patrimonio tiene que
difundirse, enseñarse como parte de esa formación de las futuras generaciones. Con lo cual nos encontramos con que los profesores están obligados a tener un proceso de investigación y a la vez de difundirlo. Es decir, atesoran dos de las tres patas. Lo mismo que los investigadores tenían una única pata, los profesores, en todos sus niveles, disponen de dos. Y después estamos aquellas personas que nos dedicamos a la gestión de esa documentación, sea material, sea archivística, sea de sonoro, sea imagen, que desgraciadamente o afortunadamente tenemos que tener a disposición nuestra las tres patas. Tenemos que realizar investigación, a pesar de que no es nuestro objetivo básico. Tenemos nuestra obligación de difundir nuestros propios procesos de conservación y de investigación, y tenemos la necesaria e imprescindible obligación de abrir diariamente nuestros elementos de gestión. Esta imagen, que seguramente conocen muchos de ustedes, sobre todo los que sean más bien de mi generación, es una imagen muy musical, pero nos interesa mucho, nos gusta desde el punto de vista, en este caso, de la difusión, porque nos muestra bastante bien lo que sería la imagen del patrimonio a través de un hipotético prisma de cristal, que abre el haz de luz en distintos niveles. Esos niveles podrían ser, por ejemplo, hemos puesto aquí arquitectura, estética, arqueología, jardinería, restauración, visita pública. Es decir, los elementos básicos que se compone la conservación contemporánea, actual, moderna, del conjunto monumental de la Alhambra. Son todos del mismo origen, la misma luz, todos pertenecen al patrimonio, pero cada uno es un nivel diferente. Eso significa que profesionalmente, conceptualmente, cada uno debe ocuparse de su parte, sabiendo, como decía muy bien nuestra directora Esther Cruces al principio, que forman parte de un elemento común. Distintos planos que evidentemente no se cortan unos a otros, pero que todos pertenecen a al mismo concepto, ¿no? Al patrimonio. Y no quiero dejar pasar, especialmente porque tenemos invitados que proceden de otros ámbitos culturales, una pequeña referencia al significado real que apuntaba también María del Mar antes, de lo que la Alhambra significa como centro de documentación conceptual de lo que ha significado en el tiempo una gran aportación cultural a la historia de la humanidad. Esta imagen que tienen aquí, si se fijan un poco, todos habrán dado cuenta, no se trata de una imagen única, sino de la transposición, la unión de dos elementos decorativos en uno solo. Y la traigo aquí porque es una presentación que realizó el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid en el año 2007 con motivo del homenaje que se le rindió a un inolvidable compañero y amigo, el profesor Christian Ebert, que fue durante muchos años director del Instituto Arqueológico Alemán y que murió también pues poco antes en el verano de 2007, ¿no? Y el instituto le hizo esta representación porque, por un lado, representa muy bien su objetivo de su investigación. Si se fijan, a la izquierda tenemos nada más y nada menos que una decoración de yesería, de yeso, del siglo XIII, de la casa número 12 de la ciudad de Samarra, en Irak, que es una de las cunas del arte islámico, del arte universal del Islam, donde beben muchísimo de la cultura, la arquitectura, la decoración de la historia del arte, de la celebración de la cultura del Islam. Y a la derecha tenemos un detalle de la casa, el cortijo del alcalde que está en Córdoba, un elemento decorativo que, trascendiendo las cronologías, trascendiendo los espacios geográficos, estamos hablando de los dos extremos del Mediterráneo, trascendiendo incluso los conceptos estéticos, tanto en un lugar como en otro, si los casamos nos da lugar a ver este entendimiento entre el Mashriq y el Magrib, es decir, Oriente y Occidente. Y eso lo vemos en Al-Ándalus, lo vemos en nuestro ámbito geográfico, en nuestro territorio, del cual la Alhambra es precisamente uno de sus representantes más genuinos. Evidentemente, en el tema material, cuando preparábamos esta pequeña conferencia, comentábamos una tendencia que actualmente hay en ciertos ámbitos, sobre todo universitarios, ¿no? En volver un poco al origen de las pugnas intelectuales entre el mundo de la arquitectura, el mundo de la arqueología, incluso el mundo de la historia del arte, especialmente la historia del arte hoy día, ¿no? Porque da la sensación de que, como decía antes, la frase que publicaba el profesor Malpica, la arqueología es todo, es decir, es el que estudia la base, el material, ¿no? Los documentos son también materialidad, ¿eh? Los documentos te informan de esa materialidad.
Aquí tenemos un ejemplo en dos miniaturas, una miniatura contemporánea de Alhambra, la de arriba, muy lejana en la geografía, en Herat concretamente, en Persia, y abajo otra que se encuentra en la biblioteca, en la Indian Library de Londres, donde es una copia del siglo de mediados del siglo XIX, donde aparecen los obreros que están construyendo elementos arquitectónicos cuyas materiales de construcción, cuyas funcionalidades, digamos, operativas, coinciden exactamente con lo que la Alhambra puede mostrar hoy día en ese aspecto material. Pero si nos fijamos a la derecha, les hemos traído aquí esta imagen, que es un folio, que es muy conocido entre todos ustedes, los archiveros, es un folio del texto original de las capitulaciones de la ciudad de Granada, que se encuentra en el archivo de Simancas y que hemos tenido aquí hace poco en la exposición del Milenio de Granada, ¿no? Donde, si se fijan, tenemos los textos del castellano clásico y abajo el texto en árabe, escrito en ese acuerdo documental. Es decir, el documento trasciende a la historia, el documento documenta, valga la redundancia, un momento preciso de la historia, un momento fundamental en el cual su lectura, su interpretación, junto con lo que los elementos documentales más formales, como pueden ser los grabados, nos sirven para elaborar ese documento que tienen en el centro, que está sacado de un manual de arquitectura técnica, de los que se distribuyen hoy día en la Facultad de Arquitectura Técnica de Aparejadores, ¿no? Y que nos muestra precisamente, en base a la integración de documentos, de experiencia, conocimiento, lo que la materialidad de un objeto, como es el caso de una torre, por ejemplo, como la que tienen ahí arriba de la Alhambra, lo que significa de conocimiento y ese conocimiento trasladarlo a las futuras generaciones. No solo la estética, sino también la histórica. Y nosotros añadimos, además de Cesare Brandi, es una idea que compartimos, y es que los procesos de conservación del patrimonio no solo deben de estar precedidos de esos procesos de reconocimiento, de conocimiento, de investigación, sino que el propio proceso en sí genera un conocimiento, genera registros que deben de ser organizados desde el primer momento en que el que se interviene y luego convenientemente ordenados y depositados en aquellos lugares donde las instituciones tienen esa función, como es el caso de la Alhambra que veremos hoy aquí. Por lo tanto, transferencia de conocimiento, tanto en la investigación previa, en la investigación que se realiza en el día a día y, en última instancia, algo que tiene que ver con la consideración social del patrimonio, porque si el patrimonio es algo, es un constructo cultural y, por lo tanto, un hecho social que no solamente debe garantizar la corona española o castellana en principio, como digo, desde el primer momento se tiene constancia, según las últimas investigaciones, que casi al cuarto día de tomar posesión los reyes católicos de esta ciudadela existen ya instrucciones para conservar, para mantener muchos de los elementos que se encontraron los reyes católicos en un estado, pues a veces dicen los documentos, deteriorado. En tiempos de guerra es difícil tener prioridades para la estética y la conservación, era lógico. Pero nos llama la atención las observaciones que hace Fernando el Católico cuando, al referirse a la Alhambra, y la compara con otra de las residencias en las que ellos tuvieron la posibilidad de vivir, como era el Alcázar de Sevilla, y está recogida, porque Granada es la más señalada y principal cosa del mundo, decía el rey católico, así en grandeza como fuerza y en riqueza de aposentamiento, que lo de Sevilla no es sino casa paja. Jesús y yo estamos hoy aquí para intentar aportar desde el punto de vista de la humildad, que, como he dicho, vamos a afrontar esta comunicación. Y lo vamos a ir haciendo, primero voy a hacer yo una introducción, después Jesús intervendrá y después terminaré yo, para hacerlo también más dinámico. Y queríamos comenzar con algo que tiene que ver, siempre nos gusta a Jesús y a mí cuando participamos en una ponencia los dos, recordar a alguien, ¿no? Recordar a alguien que nos ha precedido. Lo hicimos con Oleg Grabar en su momento cuando explicábamos una primera aproximación a la Fuente de los Leones después de la restauración. Y hoy queremos hacerlo a Cesare Brandi. Muchos de ustedes lo conocerán. Cesare Brandi
padre de la moderna teoría de la restauración, bajo sus dictados y sobre todo sus responsabilidades en el Instituto del Restauro de Roma. Se hizo la Carta del Restauro del 72, que constituyó un enorme avance en los criterios. Y hoy lo hemos querido traer aquí porque Cesare Brandi, al que ahora después me referiré también en otras de sus valoraciones, hablaba de que todo proceso de conservación, referido al patrimonio, debía venir precedido de un proceso de conocimiento. Él hablaba también de reconocimiento, ¿no? La palabra, no solo el conocimiento, sino el reconocimiento. Y se refería a que las obras de arte, en la medida en que son patrimonio, tenían dos instancias, la instancia estética y la instancia histórica. Ambas instancias, por tanto, son elementos caracterizadores del patrimonio, cualquier tipo de patrimonio, y ambas han tenido registros que han dejado en evidencia esas dos instancias. Para poder intervenir, conservar el patrimonio, deben de estar muy presentes esas dos instancias, no utilizarse la puesta a disposición del público, sino también el informar, el comunicar los valores de los que es inherente estos bienes culturales. Por lo tanto, el registro de la comunicación al que antes me refería. Y dicho esto, vamos a entrar ya de lleno en la Alhambra. A la Alhambra se puede aproximarse desde esas múltiples disciplinas que Esther Cruces decía aquí, ¿no? Nosotros vamos a hacerlo desde nuestra condición de historiadores, aunque bueno, también manejaremos algunos ámbitos, algunas disciplinas de la historia, como es la propia arqueología, el registro material y la propia reflexión desde la gestión del patrimonio. En esa cualidad estética que la Alhambra arrastra prácticamente desde la crítica romántica, existen testimonios muy anteriores. Yo diría que desde el momento en el que la Alhambra pasa de ser una ciudad palatina, nazarí, sede de un Estado, a ser una residencia periférica de la